pues sí, se presentó el Big Boss, como dicen. Mucha gente, gran número de personas asistió al concierto del Big Boss. Ajá, porfa, Etel. Sí. No, aunque acá hay. Sí, acá hay. Sí, acá hay naranja, suficiente con otro. No, está ok. Listo. Y bueno, como le estaba comentando, muchachos, sí, mucha gente, mucha población, sí, asistió ayer al concierto, dicen, ¿no? Del Big Boss. Y hay una ciencia que se encarga del estudio de la población. Ahí está. Ajá. ¿Cuál es esa ciencia que se encarga del estudio poblacional? ¿No? Esa ciencia se le llama, se le conoce como la demografía. Ahí está. Correcto. Muy bien. La demografía. ¿Ya? La demografía es una ciencia auxiliar de la geografía humana. ¿Sí? Es una ciencia auxiliar, por aquí Carlitos me dice, profe, la geografía humana, la antropogeografía, ¿no? También llamada, ya la geografía humana es una rama de la geografía, ¿cierto? Es una rama de la geografía, tiene como ciencia auxiliar principal a la demografía. La geografía humana se encarga de ver, pues, ¿no? Por la distribución poblacional, que es más o menos lo que vamos a ver, ¿no? La geografía humana tiene varios campos, ¿no? Recuerda que la geografía humana se subdivide en geografía económica, rural, urbana, ¿sí? Hay geografía de la población también, ¿ok? Entonces, en ese aspecto vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, podemos colocar ahí como título demografía, que es la ciencia auxiliar exactamente para la geografía humana, que me va a permitir conocer las características de la población. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a colocar por aquí la demografía, aquella ciencia. Ok, listo. Ciencia que estudia, ¿no? A la población humana, ¿no es cierto? Ciencia que estudia a la población humana, ya sea de forma cuantitativa o de forma cualitativa, ¿ya? Y esta demografía tiene un padre, muchachos. ¿Quién es el papi? ¿Quién es el daddy? Ya que ayer se presentó daddy, ¿sí? ¿Quién es el daddy de la demografía? Bueno, considerado como el padre de la demografía, es el señor Thomas Malthus, ¿sí? Thomas Malthus. Federico Ratzel es padre de la geografía humana, ¿sí? ¿Ok? Federico Ratzel es considerado como el padre de la geografía humana y quien es considerado como padre de la demografía es Thomas Malthus, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿quién fue Thomas Malthus? Ah, profe, ¿quién es ese tal Thomas Malthus para que lo consideren como el padre de la demografía? Bueno, Thomas Malthus vivió entre el siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Inicios del siglo XIX. Entonces, Thomas Malthus es un reconocido inglés, ¿no? Reconocido por sus estudios sobre la población y que tomó mucha importancia a sus estudios poblacionales, ya que estableció una teoría, la famosa teoría malthusiana, ¿sí? Por acá me preguntan, ¿geografía humana y demografía son iguales? No, no es igual, obviamente no es igual, ¿ya? Como te acabo de decir hace un ratito, Pablito, geografía humana es una rama de la geografía, ¿sí? Esta rama de la geografía, que es geografía humana o antropogeografía, tiene como padre a Federico Ratzel y se subdivide en geografía económica, geografía urbana, geografía rural, geografía social, geografía de la población, y ese es en ese campo donde se habla de la distribución de la población humana, ¿sí?
Ahora, pero esta geografía humana, para conocer o entender la distribución de la población humana, ¿sí? Acude a diferentes ciencias como la historia, antropología, sociología, y su ciencia auxiliar es la demografía. ¿Sí? La demografía es la ciencia que estudia específicamente a la población, ¿sí? De forma cuantitativa, ¿no? Las características, ¿sí? Las cantidades, perdón, y las cualitativas, ¿no? Las características que presenta la población, ¿no? Una determinada región o espacio, ¿sí? Muy bien. Ok, listo. Entonces, para que notes la diferencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, para hacer estudios demográficos, claro, se acuden a diferentes fuentes, ¿no? Por aquí me preguntan sobre los censos, claro, ¿no? Los censos son el método o la fuente más empleada para el estudio demográfico o poblacional, ¿ya? Ahora, pero sigamos hablando de Thomas Malthus. Thomas Malthus se hizo muy famoso por la teoría malthusiana, ¿sí? La teoría malthusiana. Jóvenes, recuerden que Thomas Malthus vivió a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, y a finales del siglo XVIII ya había ocurrido la primera revolución industrial, la revolución francesa, ¿no es cierto? Y hubo cambios en la sociedad, hubo cambios en la población. Con la revolución industrial mejoraron las técnicas agrícolas, ¿sí? La producción agrícola se elevó. Entonces la gente tenía mucho más comida. Y cuando la gente tiene comida, tiene un confort, las familias se hacen numerosas. Entonces, las familias comenzaron a hacerse muy numerosas a finales del siglo XVIII. ¿Ya? Inglaterra, Thomas Malthus, inglés. ¿Sí? Inglaterra se quintuplicó en población a finales del siglo XVIII. ¿Sí? Por las mejoras en las técnicas agrícolas, hubo mayor producción agrícola. Entonces, es por eso que las familias se comenzaron a hacer muy numerosas, ¿no? Si tú tienes cómo dar de comer a los hijos, entonces tienes muchos hijos, ¿no es cierto? O bueno, era la concepción hace tiempo atrás, ¿no? Si tengo con qué darle de comer, entonces puedo tener muchos hijos, ¿no? Me dan la facilidad. Ok, entonces Thomas Malthus va a establecer una teoría. Dice que la población humana está creciendo y está creciendo a un ritmo bastante elevado e incluso está comenzando a aumentar a un ritmo mucho mayor que la producción agrícola, que la producción de alimentos, que la producción de recursos, ¿sí? Thomas Malthus en su teoría va a decir que la población humana, ¿sí? La población humana crece o aumenta a un ritmo geométrico, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si por cada 100 personas al día era uno más, al año siguiente, por cada 100 personas, eran 2 individuos más. Al año siguiente, por cada 100 personas, 4 individuos más. Y al año siguiente, por cada 100 individuos, 8 personas más. Y así, en ese ritmo, estaba creciendo la población, a un ritmo geométrico. Mientras que ¿ya? Mientras que la producción de alimentos, ¿sí? Mientras que la producción de alimentos o recursos aumentaba, pero a un ritmo aritmético, ¿sí? A un ritmo aritmético, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? Si al año, ¿no? Había una tonelada más de producción de alimentos, ¿sí? Por cada persona, ¿sí? Una tonelada más de alimentos. Al año siguiente, por cada persona, 2 toneladas. Al año siguiente, 3 toneladas por cada persona.
Pero si te das cuenta, ¿no? Ya a la larga el aumento de personas superaba, duplicaba a lo que era la producción de alimentos, ¿no es cierto? ¿Eso qué iba a traer como consecuencia a la larga? Un aumento poblacional y una escasez de alimentos, ¿sí? Tomás Malthus hablaba de que a finales del siglo XIX ocurriría una catástrofe malthusiana, ¿sí? ¿Qué es lo que sería esa catástrofe malthusiana? Mucha población y muy pocos alimentos, trayendo consigo hambruna, miseria, conflictos, guerras, ¿no? Conflictos internos, disputas por recursos. Hablaba de esa catástrofe malthusiana a finales del siglo XIX. ¿Sí? Profe, ¿y se llegó a dar esta teoría malthusiana? No. ¿Sí? Esta teoría malthusiana llegó a finales del siglo XIX y no se dio la catástrofe de la cual él hablaba. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la solución que propuso Tomás Malthus para evitar esta catástrofe malthusiana? Bueno, Tomás Malthus dijo, él era un anglicano, ¿no? Religioso, y decía que las familias debían de postergar su concepción de hijos, ¿sí? El de tener hijos, pasado años después del matrimonio, ¿sí? Tomás Malthus dijo que la solución es reducir la tasa de natalidad, ¿ya? Que las familias se casasen, pero que sus hijos los tuvieran pasado varios años. Esa era la solución que propuso Tomás Malthus. Pero como te digo, la catástrofe malthusiana no se llegó a dar, porque las condiciones socioeconómicas cambiaron en Europa luego de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerda que mucha gente comienza a migrar del campo a la ciudad, nuevamente las ciudades comienzan a ser pobladas, hay un excedente de población en las zonas rurales, esa población joven comienza a migrar nuevamente a las ciudades, cambia el ritmo de vida en las zonas europeas, ya no comienzan a tener muchos hijos, ya no tienen muchos hijos porque hay un cambio socioeconómico, entonces eso hace de que la catástrofe malthusiana no se llegue a dar, ¿no? De que ese ritmo geométrico del crecimiento poblacional se vaya deteniendo, ¿sí? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué dice? ¿Él estaba de acuerdo con la guerra y otras cosas? No, o sea, no estaba de acuerdo con las guerras, nada de eso, ¿ah? Simplemente él consideraba, ¿no? Que por este ritmo poblacional que estaba teniendo el planeta, ¿sí? Habría, ¿no? Esta consecuencia, ¿no? Guerra, hambruna, pobreza, ¿no? Más bien para evitar eso, ¿sí? Para evitar eso, él proponía, pues, ¿no? Reducir la tasa de natalidad, ¿no? De que haya menos nacimientos, de que se postergara la concepción de hijos años después del matrimonio, ¿no? Para evitar esta catástrofe malthusiana. Pero la población misma, la población europea, con el cambio socioeconómico que va a sufrir después de la Revolución Francesa, ¿no? La tasa de natalidad comienza a reducirse, ¿no? La teoría malthusiana no se llega a dar, ¿ok? Muy bien. Ahora, jóvenes, ya que la demografía estudia a la población, ya que la demografía estudia a la población, ¿cuáles son las fuentes para el estudio poblacional? ¿Sí? Fuentes para el estudio de la población. ¿Sí? Fuentes para el estudio de la población. Bueno, ¿cuál es la fuente más importante? ¿Sí? Para conocer sobre la población. ¿Cuál es, no? La fuente a la que se recurre, ¿no? Con mucha frecuencia para tener un estudio completo sobre la población, ¿sí? Eso vendrían a ser los censos, ¿no es cierto? Los censos, ¿ya? ¿Qué significa la palabra censo? Censo significa contar. ¿Quiénes fueron los primeros en realizar esta actividad? ¿Quiénes fueron los primeros en censar? Fueron los romanos, ¿no? Los romanos censaban, contaban a su población, ¿no? De ahí viene censar, que es contar, exacto. Los romanos realizaban esta actividad.
pero no con los fines o objetivos que hoy tienen los censos, ¿sí? Los censos o la contabilización de la población en la época romana era con el fin de recaudar impuestos, ¿no es cierto? Es con ese objetivo con que se censaba o se contabilizaba la población. Hoy ya es distinto, ¿no es cierto? Hoy los censos cumplen otra función, no es para recaudar impuestos, sino más bien para tener los censos poblacionales, es para tener, ¿no?, una foto real, ¿sí?, en el momento de tu población, ¿no? Cómo se encuentra tu población, qué características tiene, ¿sí? Es una foto ya de la población en una determinada región, ¿sí? ¿Para qué se realizan estos censos? Obviamente para saber las características de la población y también entender y saber las necesidades que presenta la población, ¿no? Dependiendo de las características de la población, ¿sí? En base a eso, sabiendo las necesidades, se pueden establecer programas, proyectos, planes a futuro, ¿no es cierto? Ya el gobierno establece planes, proyectos para la población, ¿no? Para eso necesita saber cómo se encuentra la población. Por ejemplo, hoy nuestra población es una población predominantemente joven, ¿sí o no? Hay un gran número de población en nuestro país que se encuentra, pues, no, entre los 25 hasta los 35, 40 años, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sabiendo que tienes una población, ¿no es cierto?, entre los 25 a 35 años mayoritariamente, entonces tienes que conocer también las necesidades de esa población. Sabes que es una población que forma parte de la PEA, que necesitas empleo, que necesitan una formalización, que necesitan estudios. Entonces, el Estado tiene que tomar acciones, planes, programas para esa población, obviamente para el resto de la población también, pero tiene que enfocarse mucho en esa población, ¿no?, que es la mayoritaria, ¿sí? Si tú sabes que esta población de acá a 10 años, a 20 años, sabes que esa población va a ser una población longeva, ¿sí? Muchos de ellos se van a jubilar, ¿no? 35, 45, son gran parte de esa población de acá a 20 años se va a jubilar. Entonces tienen que tener un sistema sólido de fondo de pensiones, que es lo que hoy de repente, por ejemplo, no está muy claro, el sistema de fondo de pensiones. Mucha gente, ¿sí?, hoy en la actualidad, ¿sí?, vive de la informalidad, ¿no es cierto? Y no tiene un sistema de pensiones que pueda garantizar, pues, no, una vejez buena, ¿no?, cuando ya llegue su periodo de retiro, ¿no?, de jubilación. Entonces, tienen que proyectarse a eso también un gobierno, el Estado, el gobierno entrante o este gobierno, ¿sí?, de ver, ¿no?, un programa de fondo de pensión. Entonces, para eso es el censo, ¿sí? Para eso es el censo. Dice, no, son datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población. Muy bien. ¿Y esa AFP es gratis, profe, o hay que pagar? Me dice Henry. Ah, ya. Bueno, ¿en qué consiste el sistema de fondo de pensiones? Así rapidito nomás, Henry. Tú cuando laboras, cuando trabajas de manera formal, ¿no?, una empresa, alguna entidad, ¿sí?, parte de tu sueldo, un pequeño porcentaje de tu sueldo, ¿sí?, va a ser guardado, ¿no? Va a ser guardadito, ¿sí? Es parte de tu sueldo que se te retira, ¿sí? 5%, pongámosle, ¿no?, de tu sueldo, 5% cada mes. Es como una junta, ¿sí? Se va guardando en un chanchito, ¿sí? Lo puedes guardar en una entidad privada, ¿sí?, lo que se llama AFP. Son varios bancos que tienen AFPs donde puedes guardar tu dinerito, ¿sí? O puedes hacerlo en una entidad del Estado, que es la ONP, ¿sí? La ONP. La ONP sí es una entidad del Estado, ¿no? Guardas tu platita ahí en la ONP. O puedes guardar tu platita en la AFP, ¿sí? Entonces, tienes dos. Entidades privadas, que son el sistema de AFPs, o tienes la entidad pública, que es la ONP, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice aquí? Y en los trabajadores informales no aportan, ¿sí? Entonces, y recuerda que en el país tenemos gran parte de la población, gran parte de la PEA es informal, ¿sí? Entonces hay que pensar en esa población, ¿no? Por eso es importante la formalización, porque ellos no aportan.
cada persona lo puede. Si eres una persona independiente, ¿no? Que no tiene un contrato en una empresa, puedes aportar de manera independiente, pero muy pocas personas lo van a hacer, ¿no? Muy pocas personas lo hacen, muy pocas personas se proyectan a futuro, muy pocas personas piensan, ¿no? De acá a 20 años me voy a jubilar y si no he guardado nada, no sé qué voy a hacer. Entonces muchas personas no hacen eso porque viven en la informalidad, ¿no? Porque viven del día a día, porque es la realidad de nuestro país, ¿sí o no? Muchas personas vivimos del día a día, de lo que no trabajamos el día de hoy, de lo que trabajamos el día de mañana. Muy bien. Profe, ¿y cuál es mejor, la AFP o la ONP? Ya. Va a depender mucho de por ahí leí un especialista, bueno, escuché un especialista, va a depender mucho también del rango de edad. Si eres una persona joven, te conviene una AFP, ¿no? Si eres una persona que es joven, de los 20, 30 y tantos años, ¿sí? Y recién estás comenzando a trabajar, tienes mucho por aportar todavía, entonces para ti es más preferente el AFP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el AFP es tu dinerito de cada mes, ¿sí? Tu dinerito de cada mes que es guardado, va ganando intereses también porque la AFP lo invierte. No es que el banco reciba tu dinero y lo guarde, ¿no? Debajo del colchón y te lo va a dar cuando te hayas jubilado, no. Lo invierte y genera ganancias. Entonces, ese dinero va creciendo. Pasado 30 años, puede que juntaste 30.000 soles, no lo sé, ¿ya? Pero por ahí no hubo ingresos, ¿no? Invirtió bien el banco, entonces se aumentó a 45.000. Entonces, ese dinero en total que has ganado lo va a fraccionar, ¿no? Vas a ganar, a ver, a partir de los 60 años te jubilaste ya 1.000 soles o 2.000 soles. Todo va a depender de cuánta cantidad hayas acumulado. Entonces, si eres joven, vas a tener mucho más tiempo para aportar y eso te va a dar la facilidad de que ganes más, ¿no? Una persona joven, ¿sí? Le conviene, pues, ¿no? Una AFP, ¿sí? ¿Ok? Porque todo ese dinero que ha ido aportando se va a juntar, es tu dinero, ¿sí? Y luego se te va a devolver, pero no fraccionadamente, no cada mes, como un sueldo ya de jubilación, pues, ¿no? Entonces, mientras más hayas acumulado, más vas a ganar, ¿no? Obviamente, ¿no? En tu jubilación, ¿sí? Muy bien. Ahora, profesor, en la ONP si no aportan 20 años no te dan una pensión. Ya, eso sí. Ahora, ¿cuál es de la ONP? En la ONP tienes que aportar 20 años, ¿sí? 20 años. Ahora, la ONP es un fondo común, ¿sí? La ONP es un fondo común, o sea, tu dinero no está guardadito, sino todo lo que está en la ONP, todo ese dinero va a un fondo común, ¿sí? Ya cuando te retires, de ese dinero se te va a pagar, ¿sí? No es mucho, no sé en realidad cuánto es lo que se está pagando a aquellas personas que se han retirado por la ONP, ¿sí? Pero no es mucho porque es un fondo común, ¿sí? Es un colectivo, ¿sí? Entonces, no es tu plata guardadita de manera particular. Por eso, hoy muchas personas, por efecto de la pandemia, que han retirado su AFP, pero la ONP no la han podido retirar. Los que están en la ONP no pueden retirar ese dinero porque es un fondo común, ¿sí? Es un fondo común. En cambio, la AFP sí es tu dinero particular. Entonces, mucha gente hoy también ha retirado su AFP, ¿no? Por cuestiones económicas debido a la pandemia, ¿sí? Muy bien. Ok, muchachos. Así que, bueno, lo que te conviene es la AFP por el momento, ¿no? Imaginemos, pero también la AFP son empresas privadas, no tiene, te he mostrado lo pro, pero no te he mostrado lo contra, ¿ah? No te he mostrado lo contra. Muy bien, ¿sí? Porque yo veo en las noticias salen a protestar por ser claro, no mucha gente que ha aportado a la ONP no ha podido retirar su dinero porque no es un dinero suyo, pues no han aportado a un fondo común y no han podido retirar su dinero. Lo que hoy sí se ha hecho una ley o está en discusión, la ley está por aprobarla en el Congreso, de que las personas que están en la ONP puedan pasarse a la AFP, ¿sí? A ONP puedan pasarse a la AFP, ¿no? Con el dinero que han aportado, con todo ese dinero que aportaron a la ONP, puedan pasarse a la AFP. ¿Sí? Muy bien, es una ley que creo que estaba por aprobarse en el Congreso. Bueno, si hablamos de censo, muchachos, si hablamos de censos poblacionales, es que tu dinero que aportas al AFP regresará a ti. Claro, sí, eso sí. Muy bien, de alguna manera va a regresar. A ver,
Si hablamos de censos poblacionales, porque hay diferentes censos, diferentes tipos de censos, muchachos. Hay censos económicos, censos agrónomos, censos ganaderos, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de censo, pero si hablamos de censos poblacionales, porque estamos hablando de población humana, ¿sí? Si hablamos de censos poblacionales, tenemos dos tipos de censo. Tenemos el censo de hecho y tenemos el censo de derecho. ¿Sí? Al de hecho también lo llaman de facto, ¿sí? Y al de derecho lo llaman de jure. ¿Ok? Ahí está. Se escribe de jure, pero se pronuncia de jure. ¿Ok? Tenemos dos tipos de censo, perdón. El censo de hecho y el censo de derecho. El que siempre se ha hecho en nuestro país es el censo de hecho o de facto, ¿sí? Es el tipo de censo que se realiza normalmente en nuestro país, ¿ok? ¿En qué consiste el censo de hecho o de facto? Bueno, en el censo de hecho o de facto va a llegar el censador a tu cerro, te va a tocar tu estera, ¿sí? Y va a preguntar ¿cuánta es la cantidad de personas? ¿Sí? Podrás subir. Bueno, algunos, ¿no? Censadores, ¿no? Buen físico, llegan hasta la cima de los cerros, ¿ah? Muy bien, estribación, bueno, sí. Ok, la cosa es que el censador va a llegar a tu casa, ¿ok? Llega a tu choza, toca la puerta y va a preguntar, ¿no? ¿Cuántas personas se encuentran en este momento? ¿Sí? Llegó tempranitos, 8 de la mañana. Por favor, ¿no? Papá o mamá, ¿no? O quien, ¿no? Sea cabeza de la familia, ¿sí? Por favor, ¿me puede decir cuántas personas hay en estos momentos? Somos 7, ¿no? Papá, mamá y mis 5 bendiciones, ¿sí? Ah, pero tengo también a mi suegra, ¿sí? Que dijo que venía por unos días, pero ya lleva 3 meses. O sea, en realidad tengo 8, ¿ya? Pero no vive acá, solamente está de pasadita, ¿sí? Bueno, no importa. En el censo de hecho, ¿sí? En el censo de hecho se contabiliza a todas las personas que se encuentran en la vivienda. O sea, la suegra va a ser contabilizada, ¿sí? En la vivienda. Manzana F, lote 10, urbanización, Los Olvidados de Dios. Número de personas, 8, ¿sí? No vive ahí, pero va a ser contabilizada. ¿Sí? Entonces, en el censo de hecho o de facto, contabiliza a todas las personas que se encuentran en la vivienda. Así no residan con habitualidad. ¿Correcto? En cambio, en el censo de derecho o de jure, ¿sí? Llega el censador a tu casa y va a preguntar, ¿no? Pulpe, ¿cuántos viven con habitualidad? ¿Sí? Ah, ya sale papá, bueno, está mi esposa, estoy yo, mis 5 bendiciones, mi suegra, ¿no? Ha venido hace unos días, pero ya se va, no sé cuándo, pero ya se va, ¿sí? Ah, ya, esa persona no, solamente necesito las personas que viven con habitualidad, ¿sí? Ah, ya, entonces, eso es lo que hace el censo de derecho de jure. Solamente contabiliza a las personas que viven con habitualidad, ¿no? Que viven siempre en esa vivienda. ¿Correcto? Muy bien. El primer censo que se hizo en nuestro país, ¿sí? En la historia republicana, ¿sí? El primer censo que se ha llevado a cabo en nuestro país, en nuestra historia republicana, ¿sí? Fue en 1836, ¿sí? En 1836. ¿Ok? Primer censo de población, ¿sí? Primer censo de población. ¿Ya? Primer censo de población. ¿Ok? Gobierno de Andrés de Santa Cruz. ¿Sí? Gobierno de Andrés de Santa Cruz.
Muy bien. Ahora, y desde ahí se han ido realizando cada cierto tiempo censos, ¿ya? Pero de tipo de hecho o de facto, ¿sí? Siempre se han hecho censos de hecho o de facto. El último censo que se llevó a cabo en nuestro país, ¿sí? ¿En qué año fue el último censo llevado a cabo en nuestro país, muchachos? El último censo fue un 22 de octubre del 2017. Correcto, muy bien, ¿sí? ¿Fue qué censo de población? Ah, el censo número 12, ¿sí? No me censaron, dice. Así el censo duodécimo de población. El censo número 12 de población, ¿sí? Pero también se han venido realizando censos de vivienda. Ese 2017 fue el séptimo censo de vivienda, ¿no? Llegaron a tu casa y no solamente contabilizaron a las personas, de qué sexo era, sus edades, sino también hubo un registro sobre las viviendas, ¿no? Te preguntaron si tenías luz, tenías agua, había desagüe, internet, ¿no? ¿Qué electrodomésticos tenías? ¿Sí? Si tu casa era alquilada, propia, cedida, invadida, ¿no es cierto? Entonces, censo de vivienda, ¿no es cierto? Muy bien, eso me preguntaba mi colega. Y fue también el tercer censo de comunidades indígenas, ya en las zonas rurales también se hizo un censo de comunidades indígenas, así que fue el censo número 3 de comunidades indígenas. ¿Sí? 22 de octubre del 2017, ¿gobierno de quién, muchachos? ¿Gobierno de quién? ¿Gobierno de quién? ¿Quién era presidente en ese entonces? Gobierno de PPK, ¿no es cierto? Muy bien, que fue un gobierno corto. Muy bien. ¿Qué es la tercera vez que realizan las comunidades indígenas? Por acá me preguntan, Pablito. Ya, esto se hizo en zonas rurales, Pablito. ¿Sí? En zonas urbanas no, sino en zonas rurales. Uy, ¿qué pasó? La cámara. A ver, vamos a ver un ratito, chicos. No se preocupen. A ver, vamos a llamar, vamos a escribirle a Ethel, ¿sí? Sí, es el efecto que causa la Padilla, ¿sí? Efecto la Padilla es. Muy bien. Uy, justo te está escribiendo Ethel. Se puso así la cámara. Ah, ya. Indígenas. ¿Qué es esto de las comunidades indígenas o el censo de comunidades indígenas? Eso fue en zonas rurales, no en zonas urbanas, en zonas rurales. Recuerda que en nuestra Amazonía, más que todo, ¿no es cierto? Tenemos una gran variedad de comunidades nativas, indígenas, Shipibo, Yanesha, ¿no? Bora Bora. Entonces, todas esas comunidades indígenas también fueron censadas, ¿sí? A qué grupo étnico pertenecían para tener también una contabilización de esas comunidades que, bueno, ¿no? Muchas de ellas viven eh, olvidadas por el Estado, ¿no? Sin presencia por parte del Estado, sin ayuda por parte del Estado, y es importante conocer esas comunidades indígenas porque son parte de la cultura de nuestro país. Entonces, viene siendo el tercer censo que se hizo en nuestro país sobre estas comunidades indígenas, ¿ya? Muy bien. Ahora, desde 1836 al 2017, los censos que se han realizado, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿cuál es la diferencia entre censo de población y censo de vivienda? Ah, ya, súper sencillo, pues, ¿no? Creo que es deducible. En lo que es población, llega el censador a tu casa y te va a hacer preguntas referente a la población humana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay? ¿De qué sexo son? ¿Qué edad tienen? ¿Sí? ¿Qué oficio tienen? ¿No? Si son estudiantes, en qué trabajan, si están trabajando, ¿sí? Entonces, eso es respecto a población, ¿sí?
Respecto a vivienda, ¿no? Las características, en qué condiciones está la vivienda donde vive la población, ¿cierto? Como te estaba diciendo, ¿no? Si la casa es prestada, invadida, heredada, cedida, propia, ¿no? ¿Qué electrodomésticos tienes? Si tienes luz, si tienes agua, si tienes desagüe, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es respecto a vivienda, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? Bueno, los censos que se han llevado a cabo hasta ahora, ¿sí? Los censos que se han llevado a cabo hasta ahora son censos de tipo de hecho, ¿sí? Censos de hecho, de facto, ¿sí? Muy bien. Censo de hecho o de facto, ¿sí? ¿El censo de población y el censo de vivienda van el mismo día, censarte, o van por separado? No, el mismo día. Todo se realiza el mismo día, ¿sí? Los censos de población, excepto los censos que se realizan en zonas rurales. En zonas urbanas es un solo día, ¿sí? En un solo día, característica de la población, vivienda, ¿sí? En zonas urbanas. Zonas rurales porque son más alejadas. Tú sabes la geografía de nuestro país, ¿no es cierto? Es muy accidentada. Pues hay lugares muy alejados donde sí el periodo de censo va a durar más, pues no en zonas rurales, el poblador que vive cerca de la frontera, el censador no va a llegar en un solo día, entonces llega. Cuando llega, sí pregunta sobre población, sobre vivienda y su comunidad indígena, ¿sí? Entonces, preguntas que son respecto a los tres censos, sí, ¿ya? Pero obviamente la fecha donde se realiza el censo, ya, o las preguntas que se realizan no fue en el mismo 22 de octubre, en zonas rurales por la geografía. No sé si me dejo entender. Pero en zonas urbanas, sí, en zonas urbanas fue un domingo 22 de octubre, se pidió a la población que no salga, sí, entre las 8 o 5 de la tarde hasta que llegue el censador y pregunta sobre población, pregunta sobre vivienda, ¿no? A la vez, ¿ok? A la vez, ¿ya? Muy bien. Ahora, como te estaba comentando, los censos se han realizado hasta el momento son de tipo de hecho. Hubo una sola vez que se intentó hacer un censo de derecho, ¿sí? Hubo una sola vez que se intentó hacer un censo de derecho. Fue en el 2005, ¿sí? ¿Gobierno de quién? ¿Sí? Fue en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Ahí está. Toledo, ¿sí? Hizo hacer un censo de derecho por primera vez, ¿sí? Lo que pasa es que el censo de derecho tiene una información más exacta, más precisa, ¿no es cierto? Te da realmente la cantidad de personas por vivienda, ¿no es cierto? ¿Ok? En el censo de derecho, recuerda así un resumen completo, rapidito, más Pablito. En el censo de derecho, ¿quiénes son contabilizados en la vivienda? Los que viven con habitualidad, ¿sí o no? ¿No es cierto? Son los que viven con habitualidad. Entonces, te da un registro más real del número de personas por vivienda y así saber si hay una situación de hacinamiento o no, de que viven muchas personas por vivienda, ¿ok? En cambio, en el censo de hecho, no. En el censo de hecho, te van a censar donde te encuentres. Entonces, no hay una información real, ya, exacta de cuántas personas hay por vivienda, ¿cierto? Como te estaba comentando, ¿no? La suegra fue contabilizada en la vivienda, pero no vive realmente ahí, ¿no es cierto? Entonces, en un censo de hecho, está siendo contabilizada en la casa, ¿sí? Del yerno, pero en un censo de derecho no va a ser contabilizada, va a ser considerada en su vivienda. Cuando el censador llegue a su casa, será censada en su vivienda, ¿sí? Entonces, como que te da una foto más exacta, más real, el censo de derecho, ¿sí? El censo de derecho es un poquito más, eso se realiza más que todo en zonas europeas, ¿sí? Muy bien, es más real, es más específica, y se realiza en zonas europeas, en lugares más desarrollados, ¿sí? Donde la población atiende al pedido del gobierno de mantenerse en sus casas, pues, ¿no? En un censo, de hecho, se pide que la gente no salga de 8 a 5 de la tarde, ¿sí? Para que el censador llegue y pueda recibir toda la información real, ¿no? De la población, ¿cierto? Pero llegó el censo del 22 de octubre del 2017, la gente estaba paseando, ¿no? Se fueron a Mega Plaza, al centro comercial, unos haciendo su pichanguita en la mañana domingo. O sea, no hay un respeto, ¿no? Por la petición del gobierno por mantenerse sus viviendas. Entonces, imagínate hacer un censo de derecho, pues, ¿sí?
En un censo de derecho, como lo intentó hacer Alejandro Toledo en el 2005. En el 2005, un censo de derecho tarda más tiempo, no es un solo día. Un censo de hecho es un solo día, 22 de octubre, ¡boom!, toda la población urbana es censada. En un censo de derecho, no, porque tenemos que contabilizar a las personas en su vivienda, ¿sí? Entonces dura más tiempo. Duró como un mes el censo de Alejandro Toledo, ¿sí? Entonces, en ese periodo podía llegar a tu casa el censador y iba a censarte en tu casa, ¿sí? Okay. En tu casa. Ahora, tú sabes que acá en el Perú mucha gente no para en su casa, ¿no? Por trabajo, por estudio, ¿no es cierto? En el 2005, muchachos, yo había ingresado a la universidad. Yo paraba todo el día en la universidad en mi primer año, segundo año, mis padres trabajaban, mis hermanos trabajaban. En el gobierno de Alejandro Toledo, sí, en el censo del 2005, el censo de derecho de Alejandro Toledo, muchas familias no fueron censadas, ¿sí? En un censo siempre va a haber población omitida, ¿cierto? Estadísticamente va a haber población omitida, va a haber gente que no va a ser censada, inevitablemente, sobre todo en nuestro país donde la geografía es muy accidentada, ¿no es cierto? Ya el censador no llega, pues no, allá a tu choza arriba en la punta del cerro no llega. Entonces hay mucha gente que no va a ser censada. Pero lo que se admite es no más del 2%, ¿sí? ¿Ok? No se admite más del 2%, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, en los resultados ahora de los alcaldes provinciales, ¿no? Por ahí, uno 30%, otro votos 29%, ¿qué decían? Empate técnico, ¿sí o no? Pero, profe, uno tiene un por ciento más, pero estadísticamente es casi lo mismo, ¿no? Más, menos 2% es un empate técnico. Ya, lo mismo también, pues, ¿no? En población siempre va a haber gente omitida que no es censada, pero no más de un 2%, va a haber un margen de error, claro, ¿no es cierto? Ya, pero no puede ser más del 2%. En el censo del 2005, 10% de la población no fue censada, ¿sí? Mucha, ¿no? Mucha gente no fue censada, correcto, ¿no? Dentro de ese 10%, por ejemplo, estaba mi familia, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿ya ves? Entonces, mira, ahí te la han puesto como que persona independiente, vivía sola, dice, cuando fue censada. Entonces, igualito pasó en el censo del 2005. Mucha gente ni enterada del censo del 2005, para empezar, ¿ah? ¿Sí? Mucha gente ni enterada del censo del 2005, ¿ya? Entonces, mucha gente no fue censada en el 2005, ¿ya? Estábamos ahí. Entonces, sí, me pasó a mí, por ejemplo, en el censo del 2005. Cuando mi papá se enteró del censo del 2005, ¿sí? Mi papá es marino, ¿sí? Mi papá es una persona muy pegada a las reglas, es una persona draconiana, estricta, ¿sí? Muy bien, ¿ok? Sí, entonces, cuando se enteró lo del censo, ¿no? Se puso a pensar, dijo, uy, ¿cómo hacemos? Nadie para en casa, están censando. Si viene el censador y no va a hacerse, ¿no? Mi papá sí se preocupa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Y me acuerdo que mi papá fue donde el vecino y le dijo, ¿no? Vecino, disculpe, ¿no? Están censando, de repente llega el censador a mi casa y no va a haber nadie porque estamos trabajando, mis hijos trabajan, el menor que soy yo estudia, está en la universidad, entonces, por favor, si ve al censador tocando mi puerta, ¿sí? Ahí a la familia Padilla Kardashian, ¿sí? Por favor, dígale que venga el domingo, ¿sí? El domingo va a haber a alguien, ¿sí? Para que no pase esto de que no sea censada mi casa. Muy bien, el vecino recibió, ¿no? El recado, el mensaje, ¿sí? Y a los días, ¿no? Viene el vecino, toca la puerta, ¿no? La casa, y le dice a mi papá, vecino Padilla, ¿no? Ha venido el censador el día de ayer, antes de ayer, ¿sí? Estuvo tocando la puerta y nadie le abría, imaginé que, ¿no? Habían salido a trabajar, a estudiar su hijo, entonces, le dije lo que usted me pidió, ¿no? De que viniera el día domingo, y me dijo que sí, que no había problema, que venía el día domingo. Bueno, mi papá enterado de esto, sabía que el domingo iba a venir el censador,
Entonces reunió a la familia en la noche, la cena, ¿no? Y dijo, este domingo van a venir a censar. Así que necesito a alguien que esté todo el día en casa. No me sale para nada por si llega el censador, ¿sí? Así que nadie, ¿no? O al menos una persona necesito que esté en casa, ¿sí? Ahora, domingo, ¿no? ¿Quién se va a quedar todo el día en casa? ¿No? A veces mis papás salían, ¿no? Iban a ver a mis abuelos, ¿sí? Mis hermanos también salían con su familia. Entonces, bueno, ¿no? En democracia familiar, siempre quien paga pato, el menor, ¿no es cierto? O sea, en ese caso, yo. Entonces me dijo César, ya sabes, entonces te quedas el día domingo en casa, ¿sí? No me vayas a salir, ¿ya? Porque va a venir el censador y no vaya a ser que, ya, y te levantas temprano por si acaso, porque no vaya a venir temprano y esté tocando y tú no estés, ¿sí? Estés durmiendo. Ya, papá, llegó el domingo, mis papás salieron, ¿sí? Yo me levanté temprano por si llegaba temprano el censador, mis hermanos salieron al mediodía, ¿no? Eran más jóvenes, parejas salieron. Entonces, bueno, me quedé esperando. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11, 12, 1, ¿sí? Salí al mercado, regresé al toque nomás, compré mi menú, 2, 3, 4, 5, no vino. Por la noche llegó papá, le digo, papá, no ha venido el del censo, yo he estado todo, no, seguro ha salido, te has salido con tus amigos. No, papá, no he salido para nada, he estado aquí, sí, pero no ha venido el del censo, ¿sí? Ah, entonces si no ha venido este domingo, el otro domingo vendrá, porque ya va a acabar. Ya, otro domingo también, lo esperé. 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Estamos octubre de 2022, hasta ahora lo estoy esperando, ¿sí? Nunca llegó el del censo, ¿sí? Entonces, así como mi familia, ¿sí? Así como mi familia, mucha población no fue censada en el 2005, ¿no? 10%. Es por eso que ya Alan García entra al poder en el 2006 y en el 2007 hace un censo. Dice, ¿no? Ah, no, la familia Padilla no ha sido censada. Hay que hacer un censo entonces. Y es por eso que en el 2007 realiza un censo, ¿sí? Que fue el censo número 11 de población, ¿no? Y sexto de vivienda, ¿ya? 11 de población, sexto de vivienda. Ya en el 2017, 12 de población y séptimo de vivienda. ¿Ok? Descartado. En la información del INEGI, que es la entidad que se encarga de hacer los censos, no aparecen los resultados del 2005, el censo del 2005, ¿sí? Porque fue reemplazado por el del 2007, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿en qué año deberá hacerse el próximo censo de población? Muy bien, justo a eso iba Pablito, mira, ve, me has leído la mente. El próximo censo, si el último censo ha sido en el 2017, el próximo censo debe realizarse ¿cuándo? 2027, ¿sí? Es lo que debería de ser, ¿sí? Es lo que debería de ser. La Ley Orgánica de Censos, ¿sí? Que se estableció en 1960, ¿sí? En 1960 se estableció la Ley Orgánica de Censos, donde se establece que cada 10 años deben realizarse los censos poblacionales. Cada 10 años, ¿sí? Se hizo, el que le antecede al 2017 fue en el 2007. Quien le antecede al 2007 fue en el 93. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, recién en los últimos 2 censos se ha cumplido esto de los 10 años. ¿Sí? De los 10 años. ¿Ya? Muy bien. Debe ser cada 5 años, dice Trilce. Bueno, ya los especialistas son los que establecen el tiempo, ¿no? Uno, hay que ver el factor económico. Realizar censos no es nada barato, ¿sí? Es un gasto para el Estado, ¿sí? Es un gasto porque hay que pagar personal,
hay que, ¿no? Realizar la información, ¿no? Es todo una logística y es un costo para el Estado, ¿sí? E incluso, ¿no? Del 93, ¿por qué se hizo en el 2005? Porque no había dinero. Del 93 debió hacerse en el 2003, pero Toledo dijo no hay dinero, así que hay que esperar 2 añitos más, y lo hizo en el 2005, pero fue un fiasco su censo, así que se hizo en el 2007, ¿sí? Y los especialistas consideran, ¿no? Que cambio considerable que puede dar, o una transición demográfica considerable, ¿sí? Puede darse cada 10 años, ¿sí? Entre 5 años no va a haber un cambio, o no pudiese darse un cambio tan notorio, ¿no? Si es que se diese de la población. Entonces, el periodo adecuado es de 10 años, ¿no? Según especialistas. Muy bien. Ajá. Antes era voluntario los censadores, ahora pagan para que participen. Sí, para cuando llegue el censo van a requerir personal, ¿no? Llaman a jóvenes universitarios de los primeros años de carrera, estudiantes de secundaria, ¿sí? Para poder realizar estas actividades, ¿no? De ir a censar, ¿ya? Muy bien, ¿no? Creo que, ¿cuánto pagan? Ya sabía, alguien me iba a preguntar, ¿cuánto pagan? Creo que en el último censo del 2017 te pagaron 50 solcitos, ¿sí? 50 solcitos por, ¿no? Chambear censando, ¿no? Desde las 8 hasta ahí, creo, supuestamente era hasta las 5 o 6, pero se quedaron más tiempo mientras que recopilan la información y todo eso, ¿sí? 50 loquitos, ¿sí? Muy bien. Pero estamos hablando de en el 2017. Para el próximo censo ya no será 50 soles, ¿no? Sino que de repente ya un poquito más, ¿no es cierto? 51, 52 soles, no sé. ¿Ya? Muy bien, por 50 soles no subo eso. Muy bien. Ok, a ver, bueno, ahora, ya. ¿Qué otras fuentes tenemos? Profesor, una consulta. ¿Y qué indicadores o datos te botan los censos exactamente? Ah, ya, bueno. Toda esa información que se obtiene del censo se recopila, se organiza y se halla o se obtienen lo que son los indicadores demográficos, que es lo que vamos a ver también. Toda esa información se va a organizar y se da la información de la población a través de los indicadores demográficos: población absoluta, población relativa, tasa de natalidad, tasa de fecundidad, ¿sí? Tasa de mortalidad, esperanza de vida. Toda esa información que se tiene es en base a los censos, ¿sí? Esos indicadores demográficos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La población relativa, 22 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Esa información es en base a la información recopilada por los censos. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada indicador demográfico, ¿ya? Muy bien. Pero no solamente están los censos, también hay otras fuentes de información, ¿sí? Por ejemplo, las actas de nacimiento, ¿sí? ¿No? Las actas de nacimiento, para saber, ¿no? Cuántos nacimientos hubo en un municipio, ¿no? En un lugar, ¿sí? Cuántas personas fallecieron, ¿no? Ahí está, actas de defunción. Oye, ¿verdad, no? Ahora en la renega, lo mataron al presidente, ¿sí? Lo mataron al presidente decapitado, ¿sí? Ajá, muy bien. En la reunión, ¿no? Está matando gente, ahí está, está matando gente más que juego de calamar. También, para saber, ¿no? Para saber, cuántos casados, divorciados, ¿sí? Frinzoneados, ¿no? Los registros civiles. Ahí está. Muy bien, ¿no? Ok. Ahí está. Los registros civiles. Han habido casos que personas se casan 2 veces, ¿no? 3 veces, ¿ya? Pues ahí están los registros civiles, ¿no? Para identificar el número de casados, ¿sí? El número de solteros, ¿sí? Muy bien. Divorciados, abandonados, muy bien, ¿ok? Ahí está. La RENEC se confundió con mi acta de nacimiento. Ah, no molesta. ¿Por qué? Bueno, a veces, ¿no? El que apunta tu nombre, lo nota mal y así quedas, ¿no? Debiste llamarte Andrés con S al final, te llamas con Z al final, no sé, ¿sí? Pero pasa también pasa. Muy bien. Ok.
Bueno, y así, ¿no? Por ejemplo, en el Perú habrá más casados, solteros, divorciados, viudos, abandonados, ¿sí? Frienzoneados, ¿ah? En el Perú es mayor la tasa de solteros, ¿no? Obviamente, ¿sí? La tasa de... Sí, sí. Uno, sí, y dos, también porque tenemos una población predominantemente joven también, pues, ¿no? Hay una población predominantemente joven, ¿sí? Y bueno, ¿no? Es por eso el mayor número de solteros, pero también como menciona también me dice, no, algunos no han actualizado, ¿no? Su DNI, ¿no? Aparece la S cuando ya están, pues, no, la C de casados, ¿sí? Bien, muy bien. Mi papá dice, muy bien, ok, muy bien. Ahora, vamos a ver por aquí las causas de la distribución poblacional. ¿Ah? Causas de la distribución poblacional. ¿Ah? Muy bien. Causas de la distribución poblacional. Ok, muy bien. Hay zonas que presentan un gran grado de concentración poblacional, ¿sí o no? Hay zonas muy pobladas. La zona o el sector del planeta con mayor número de población es el sureste asiático, por ejemplo, ¿sí? El sureste asiático, donde está China, donde está Indonesia, ¿sí? India, toda esa parte sureste del Asia es la zona de mayor concentración poblacional. Otra zona de gran concentración poblacional es la zona central de Norteamérica, ¿sí? Donde está Estados Unidos. La parte occidental de Europa, también son esas zonas del planeta, son zonas de gran concentración poblacional. Como hay lugares, ¿sí? India es el país más poblado. Bueno, el segundo más poblado en el mundo es la India, pero en un futuro muy cercano se convertirá en el primero más poblado. El ¿Sí? más poblado El es primero China, más ¿no? poblado. Porque el crecimiento poblacional de la India viene dándose, ¿sí? Sin un control, ¿no? No hay medidas para detener ese crecimiento poblacional, así que India es hoy el segundo, China es el primero, pero China sí ha tomado políticas para reducir su crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Para que no haya tanto ese crecimiento. Pero en la India no. Así que muy probablemente el próximo año o en unos 2 años la India se convierta en el primero más poblado, ¿no? Sí, muy bien, claro. Si es que aún no lo ha sobrepasado. Recuerda que también en la India y en China también, ¿sí? El sistema de registro no es tan eficaz. Hay mucha gente que tiene hijos pero no los registran, pues no, a un sistema, no hay una información exacta de la cantidad poblacional, ¿sí? Porque no toda la población a veces es registrada, ¿no? En un sistema de sobrepoblación, ¿no? Entonces, pero se asume de que hoy China tiene 1.400 millones, la India 1.200, por ahí, entonces, pero muy probablemente la India supere a China, ¿sí? Entonces, el sureste de Asia, el occidente de Europa, el centro de Norteamérica, son lugares de gran concentración poblacional, pero hay lugares donde hay poca presencia poblacional, ¿no? Por ejemplo, las zonas polares. En las zonas polares hay menos del 2% de la población, ¿sí? Las zonas polares, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿sí? Sí, y China es mayor. Ahí justo vamos a ver sobre densidad también, Juan David. Pero primero veamos por qué razones hay lugares más poblados que otros, ¿sí? Causas de la distribución poblacional, ¿ok? ¿No? Hay lugares como el sureste asiático, que es de gran concentración poblacional, y hay lugares donde hay poca presencia poblacional, ¿sí? Muy bien. Pueden ser causas naturales, como pueden ser causas sociales o humanas, ¿sí?
Dice por aquí, profe, ¿y esos lugares donde te pagan por vivir es cierto? Lugares que te pagan por vivir. No conozco. Bueno, por ahí leí un documental, ¿sí? Sobre, por ejemplo, en Qatar, ¿sí? En Qatar, los catarí, ¿sí? Los catarí, o sea, los que son de Qatar, porque en Qatar casi el 80% de la población es migrante, ¿ah? ¿Sí? Qatar, un país potente, no, bueno, potencia petrolera, ¿no? En Qatar, ¿sí? Y en Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, ¿sí? Son países pequeños, pero muy ricos por el petróleo, pero su población es 60-80% migrantes. Son de la India, de Bangladesh, de Pakistán, ¿no? De zonas pobres que van a esos países a conseguir trabajo. Entonces, es muy poca la población propia del país, ¿no? Cataríes son prácticamente 10% prácticamente de la población total. Entonces, si tú eres de Qatar, si tú eres un catarí, se te paga. El Estado cubre tus gastos. Terminaste de estudiar o conseguir la mayoría de edad, no recuerdo muy bien, ¿sí? Estudias tu secundaria o llegas a la mayoría de edad, te paga. El Estado te paga, ¿sí? El Estado te va a pagar. No hay catarí pobre, ¿sí? No hay catarí pobre, ¿sí? Entonces, en Qatar, profe, no hay pobreza. Claro, para el de Qatar, no hay catarí pobre, ¿sí? Pero tienes que ser de Qatar, tienes que ser de Qatar, ¿sí? El Estado, y son los catarí los que tienen los mejores empleos, ¿no? Trabajan para el Estado, no son empleados públicos, ¿sí? O tienen altos cargos, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen las mejores condiciones de vida, ¿ya? Es un porcentaje pequeño de la población, ¿no es cierto? Entonces, ellos te pagan, y muy bien, ¿ok? No hay catarí pobre. Los migrantes son los pobres, los que trabajan en condiciones, ¿no? Más precarias, como obreros, ¿sí? Algo así. Muy bien. Si me nacionalizo, no, no, no. Tienes que ser de Qatar mismo, ¿no? Tienes que haber nacido allá, ser hijo de catarí, ¿sí? Eso es, no, no es que me voy allá y me nacionalizo, ¿ya? Muy bien. Ahora, en ciudades donde pagan, no conozco, no desconozco, en verdad, un lugar que te pague por vivir ahí, eso no he escuchado. Lo que sí sé es de algunos lugares que les dan beneficios a las personas que tienen hijos, eso sí, ¿sí? Tienen hijos, le dan muchas facilidades. En España hubo un tiempo en que te pagaban por tener hijos, ¿sí? En países como Finlandia, Noruega, Suecia, e Islandia, como lo mencionan, ¿no? Son países donde, bueno, también hay facilidades para los que procrean, los que tienen hijos, porque la tasa eh, de natalidad es bastante baja, ¿sí? Y bueno, te dan subsidios, eso sí, ¿no? Apoyo a la gente que no tiene grandes ingresos, ¿no? Pero de ahí que te paguen por vivir ahí, no conozco un lugar así, ¿ah? Muy bien. ¿Por qué la natalidad era baja? Claro, ¿no? Hay lugares que te pagaban, sí, por eso mismo, ¿no? En España, muchachos, en Francia vas a ver muy poca población joven, ¿sí? Ya la población en Europa Occidental es bastante longeva. Ya un ratito vamos a hacer un estudio poblacional de cada uno de los lugares. Pero primero veamos las causas, antes de ver las características, las causas de la distribución poblacional. Bueno, causas naturales, ¿sí? Ajá. Podría ser, a ver, causa natural, ¿no? Por el cual hay zonas muy pobladas, muchachos, ¿sí? Si tú vas a poblar un lugar, ¿qué características naturales, geográficas debe tener ese lugar para poder poblar, ¿no? Y por eso se ha llenado de gente, ¿sí? Por ejemplo, el clima correcto, ¿sí o no? La condición climática es un factor importante, ¿no? ¿Sí? El clima correcto, ¿sí? Adecuada temperatura. Suelos fértiles para la agricultura. Claro, muy bien. Por eso, ¿no? El sureste de Asia, la llanura china, actividad agrícola, ¿sí o no? Muy bien. Clima, suelos, para producir los alimentos, pues, ¿no? Pero esos alimentos, ¿cómo los obtienes? Produciendo del suelo, la agricultura.
Trabajo, pero ya sería más que todo un factor o una causa social. ¿Sí? Trabajo. Claro, eso sería más social. Clima, suelos, para beber. Claro, el elemento líquido vital, ¿sí o no? Claro, la presencia de recursos hídricos, agua, ¿no? Que haya ríos. Recuerda que grandes sociedades han formado, pues, no cerca a los ríos. Claro, y el trago, dice el otro, no, agua para beber, oye, ¿sí? Clima, suelos, agua, ¿no? Altitud, ¿sí o no, Miriam? Claro, también la altitud. ¿Dónde prefieres vivir? ¿En zonas altas o zonas bajas? ¿Ah? ¿Dónde prefieres vivir? ¿En zonas altas o zonas bajas? ¿Sí? En zonas bajas, ¿no es cierto? Vives en zona alta, pero la gente prefiere vivir en zonas bajas, ¿sí o no? El 80% de la población en el mundo, el 80% de la población en el mundo vive cerca al litoral, en zona costera, próxima al mar, ¿no es cierto? La altitud también es un factor muy influyente, claro que sí, muy bien, los relieves, ¿no? Que ese lugar tenga recursos naturales también. Bueno, creo que se entiende la idea, ¿no es cierto? Creo que ya entendiste la idea, ¿ya? Muy bien. Cuando le hace la noche. Ahora, factores o causas humanas, ¿no? Razones humanas, ya causas humanas, ¿cuáles serían, muchachos? ¿Sí? O sociales, por ahí, ¿no? Tú poblarías un lugar donde haya una buena economía, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Exacto. Una economía estable. Ah, ¿no? Muy bien. Oye, estoy viendo que mucha gente se está yendo a los Uniteds, ¿sí o no? Mucha gente se está yendo a los Uniteds, ¿ya? Tengo muchos amigos por ahí ya que están, ¿no? Por los Uniteds, ¿ya? En busca de trabajo, ¿no? De una estabilidad económica, ¿sí? Profe, está subiendo el pan aquí en Perú, ¿no? Y para mejores, ¿no? Condiciones se han ido para allá, para los Uniteds, muy bien, una mejor calidad de vida. Exacto, ¿qué más también tomadas por aquí? Los servicios básicos, claro, ¿no? Para poder vivir en un lugar, tomas en cuenta también los servicios básicos, ¿no? Que tenga luz, que tenga agua, que haya desagüe, ¿sí? Educación también por ahí leí, claro, ¿sí o no, muchachos? Imagínate, ¿no? Trilce, te ganaste una beca para estudiar en la Universidad de Madrid, ¿sí? ¿No? Te ganaste una beca para estudiar en la Universidad de Madrid. ¿Te vas o no te vas? En una, ¿sí o no, profe? Claro, ¿cómo no me voy a ir? Claro, en una. Claro, porque hay una mejor, ¿no? Calidad educativa. Ahí está, muy bien, ni lo pienso. Ahí está. Ok, muy bien. Tenemos la tecnología también, ¿no? Hoy también se ha vuelto esencial, elemental la tecnología. Tú te irías a vivir a un lugar, ¿no? Donde no haya internet, ¿sí? Donde no pudieras, ¿no? WhatsAppear, ¿no? Donde no pudieras, subir tu foto al Instagram, ¿no? Donde no pudieras tener Facebook, ahí está, muy bien. Entonces, también, ¿no? Tecnología, ahí está, muy bien. Cultura, bueno, ¿no? Son muchos, creo que ya se entendió, ¿no? Creo que se entendió, se entendió. Muy bien. Ahora, vamos a ver por aquí, como bien lo mencionabas, ¿sí? Ok, como bien lo mencionabas, ¿qué se hace con toda la información recopilada en el censo? ¿Sí? ¿Qué se hace con toda la información recopilada en el censo? Bueno, se organiza, se ordena estadísticamente y se obtienen los indicadores demográficos. ¿Sí? A ver, vamos a ver los indicadores demográficos. ¿Ah? Tenemos por aquí indicadores demográficos. Profe, ¿cómo me pregunta San Marcos sobre este tema? Porque este tema es muy recurrente en San Marcos, ¿ah? Sobre demografía. Más bien en el último examen, sábado y domingo, no ha preguntado sobre población, no ha preguntado sobre demografía. Así que, de repente, ¿no? Este domingo, ya, pregunta San Marcos, porque es de sus temas más frecuentes, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Es de los temas. También es frecuente cambio climático, Pablito, y creo que no ha preguntado, ¿no? Este fin de semana no ha preguntado tampoco sobre cambio climático. Vino sobre contaminación en química, ¿no?
efecto invernadero, contaminación vino en química, ¿sí? Pero no ha preguntado en geografía sobre cambio climático, no ha preguntado sobre demografía, ¿sí? Bueno, geomorfología preguntó sobre la costa, las albúferas preguntó, ¿no? Pero también, ¿no? Es un tema recurrente. Bueno, de ahí, dinámica interna es lo que vino, ¿no? En el último examen de admisión, que también es un tema recurrente. Vino sobre desastres, que también es un tema recurrente, ¿sí? Muy bien, pero de los temas recurrentes, para este domingo podría, ¿no? Población, ya que no ha preguntado este fin de semana, y también, pues, ¿no? Cambio climático, ¿no? Calentamiento global, tampoco, no ha preguntado este fin de semana, así que por ahí de repente. Así que, en el caso de demografía, profesor, ¿cuál es el tipo de pregunta o cómo formula su pregunta San Marcos? Bueno, San Marcos no te va a preguntar, pues, ¿no? ¿Qué es la tasa de natalidad? ¿Sí? ¿Qué es la tasa de fecundidad? Que son indicadores demográficos, pero sí te va a hacer preguntas sobre, de repente, un cuadro, un texto, ¿sí? Una situación, y para ello tienes que manejar, ¿no? El significado de estos términos, ¿sí? ¿Ok? Verdadero o falso. Entonces, pero tienes que saber, ¿no? Qué significa cada indicador demográfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la población en Lima podemos ver que el saldo migratorio es positivo o negativo. Entonces, tienes que saber qué es saldo migratorio. ¿Cómo hallo ese saldo migratorio? Entonces, es por eso, ¿no? La importancia de conocer el concepto de estos indicadores demográficos. ¿Ya? No te va a preguntar qué es saldo migratorio, pero sí te va a preguntar un análisis, ¿no? Un estudio de un cuadro, pero tienes que saber los términos, ¿sí? Los términos relacionados a demografía, ¿ya? Entonces, aquí entra lo que es indicadores demográficos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿se repiten los temas, profe? Claro, se puede repetir en un examen y otro, se puede repetir. Del sábado te preguntó sobre sismos, el domingo puede preguntar nuevamente algo relacionado sobre sismos, ¿cierto? Claro. Muy bien. Ahora, ¿qué indicadores demográficos podemos tener? Tenemos lo que es la población absoluta. Ajá, y este es súper sencillo, ¿no? Profe, ¿qué es la población absoluta? Ah, la población absoluta es el número total de habitantes que se encuentra en un territorio, ¿no es cierto? En un momento dado, número total de habitantes en un territorio, ¿sí? El número total de habitantes que se encuentra o está ocupando un determinado territorio. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Correcto, Pablito. Exacto. En el mundo, ¿cuántos seremos? ¿Cuál será la población absoluta mundial, muchachos? ¿Sí? A ver, si queremos tener una idea de la población absoluta en el mundo, ¿cuál crees que sea esa cantidad? ¿Cuántos somos en el mundo, muchachos? Somos un montón, ¿no es cierto? Pero más o menos, ¿cuántos seremos? ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿sí? Seremos una cantidad de 7.500 millones, ¿sí? 7.500 millones de habitantes, ¿sí? Muy bien. Más menos, ¿no? Puede ser un poquito más, ¿no? Menos por aquí. Por acá me pone, ¿no? Tiene 7.700, ¿no? 50 millones de habitantes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Más o menos por ahí yo sé. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿en el mundo estamos en sobrepoblación o aún no? No, no hay una sobrepoblación, ¿sí? Pero sí hay un alto grado de concentración en ciertas áreas del planeta, ¿sí? Como estábamos hablando, ¿no? Causa la distribución poblacional, ¿sí? Hay lugares muy poblados, ¿no? Altamente poblados, ¿sí? Como otras zonas donde hay poca presencia de población, y esto se debe a ciertas razones que ya hemos visto, ¿no? Muy bien. Profe, ¿contando lo del COVID o antes del COVID?
Bueno, es un aproximado, ¿no? ¿Ok? Registros del COVID todavía no hay de manera oficial, ¿no? O sea, hubo muchos muertos y todo eso, ¿sí? Pero no hay una información oficial, ¿no? De cuántos números de fallecidos hubo. Bueno, la pandemia todavía no hay una información que diga, ¿no? O una pronunciación por parte de la OMS que diga que ya la pandemia finalizó. Ha bajado el número de casos, ha bajado el número de muertes considerablemente, pero todavía no hay un reporte oficial, ¿no? De cuántas muertes hubo, ¿no? Pero se proyecta, sí, que la población es 7.500 millones, ¿no? Antes de o sin los datos oficiales o sin la pronunciación oficial de cuántas muertes hubo por efectos del COVID, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero más o menos ahí, según San Google, dicen 7.500 millones, por ahí un poquito más, ¿ok? Muy bien. Ahora, país con mayor población absoluta, ¿sí? País de mayor o más población absoluta. A ver, mencionemos los tres primeros. ¿Cuáles China. son los tres China, países la más India. poblados en el mundo? En un primer lugar está China. China, correcto, ¿sí? Más o menos 1.400 millones de chinos, ¿sí? India ¿Ok? es el segundo. Segundo lugar está la India, correcto, Estados la Unidos es India. tercero. Y en un Estados Unidos tercer es lugar tercero. está los United States. Los Estados Unidos de América, ¿ya? Son los tres países más poblados en el mundo, ¿ya? En un cuarto lugar está Indonesia, en un quinto lugar está Brasil, ¿ya? Ahí aparece un país sudamericano, que es Brasil, ¿sí? Muy bien, ¿ok? Si las escucho, no los puedo escuchar, escríbanme, si es que... Ahora sí, ahora sí ya los puedo escuchar, ya. Está bajo el volumen, ¿sí? Muy bien. Asia es la más poblada de los continentes, obviamente que sí. En Asia se encuentra el 60% de la población, ¿sí? Del mundo. O sea, ni juntando toda la población de los otros 4 continentes llegarías a la cantidad de población que tiene Asia, ¿sí? Asia es más poblada que todos los continentes juntos, ¿no? Que los otros 4 continentes juntos. Ahí está en Asia el 60% de la población del mundo, ¿sí? Es el continente más poblado, correcto, ¿sí? Muy bien. Bueno, China está teniendo un control sobre su población. Creo que muchos deben de saber que en China hay ciertas normas, leyes, ¿no? Que se han ido flexibilizando con el tiempo, pero que te limita a tener una gran cantidad de hijos. Esto es más que todo en zonas urbanas, porque en zonas rurales todavía, ¿no? La población en China aumenta por la actividad agrícola, ¿no? Tienen muchos hijos, pero en zonas urbanas sí en China te limitan a tener muchos hijos, ¿no es cierto? Te ponen, se te da eh, un impuesto si tienes más de 1 o 2 hijos, ¿no? Un impuesto que se te descuenta de tu ingreso salarial, ¿ya? Para así evitar, ¿no? Que tengas más de 2 hijos, ¿no? 3 hijos, ¿ok? Muy bien. Escuché que si tenían más de un hijo eran mutilados o algo parecido. Bueno, salieron, ¿no? Por ahí versiones, nada oficial, ¿ya? Pero dice que décadas atrás, cuando la norma era más estricta, ¿sí? Hubo muchos infanticidios, ¿sí? Hubo muchos infanticidios, muchos asesinatos a infantes, ¿sí? Pero la razón, o bueno, la causa principal sería por las mismas familias, ¿sí? Tú sabes que en el Asia todavía hay una concepción muy machista, ¿sí? ¿Ok? Yo no quiero conseguir... Hay una concepción muy machista, la de que la mujer tiene que ser sumisa, ¿no? Que el jefe de casa es el hombre. Entonces, por ejemplo, en China, ¿qué es lo que sucedía? Se te permitía un hijo nada más, ¿no? Un hijo. El segundo, multa. Entonces, muchas familias deseaban tener el hijo varón, por ejemplo.
Entonces, ¿qué pasaba cuando las familias tenían una hijita? Iba a ser la única, ¿no?, de la familia. El primogénito, el único. Entonces, muchos asesinaban a sus hijas para tener el varón, ¿sí? Para tener el varón, ¿sí? Porque es la continuación del apellido, pues, ¿no? Es la continuación. Entonces, exacto, es por eso que ¿no?, hubo una creciente de infanticidios. Ya con el tiempo, como te digo, ya se ha ido flexibilizando esta ley, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿en Japón también hay límite? No, por lo que tengo entendido, no. Quien cumple estas estrictas normas para el control de crecimiento es China, ¿sí? Muy bien. Ahora, bueno, la India no tiene esta política, así que la India sigue creciendo, así que se convertirá muy probablemente en el país más poblado del mundo. Luego le sigue los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. Ok, listo. Bueno, sí, ¿no? En algo tienes razón, Luis. La población absoluta y la población censada es igual. La población absoluta y la población censada es igual. No, no, Pablito. La población absoluta es la cantidad de población que vive en un lugar, pero no necesariamente fue censada, ¿sí? A ver, imaginemos, en el Perú somos 33 millones, pero no esas 33 millones de personas fueron censadas. Como te digo, siempre va a haber población omitida, ¿sí? Fueron 31 millones de personas las censadas. Hay 2 millones que no fue censada, pero se asume que existe, ¿no? Ya es trabajo estadístico, pero se asume que existe. No fueron censadas, pero se asume que existe. Entonces, se calcula una población absoluta de 33 millones, ¿sí? Pero la población censada va a ser un poquito menor, ¿no? ¿Sí? Porque siempre va a haber una población omitida que no es censada, ¿ya? Muy bien. Japón, ya, profe, lo que hizo Hitler para la humanidad estuvo bien. No, no justifico, no, fue un genocida, muchachos. Sí. A ver, veamos con el país de menor población absoluta. Sí. País de menor población absoluta. ¿Cuál es el estado menos poblado en el mundo? Ajá. ¿Cuál es el país o el estado menos poblado en el mundo? Es el Vaticano, que es el estado más pequeño. La Santa Sede o Vaticano es el estado más pequeño, ¿sí? Y menos poblado en el mundo, ¿no? Es chiquitito el Vaticano, pues, ¿no? No tiene una extensión mayor a 1 kilómetro cuadrado. Entonces tiene una población bastante reducida, creo que más o menos 900 habitantes, por ahí me quedé, 900.000 habitantes. No viven pocos en el Vaticano, pues, ¿no? El Papa, cardenales, sacerdotes, monaguillos, una monjita por si acaso, pero es población reducida, pues, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Ok? Ahora, en el caso del Perú, ¿sí? En el caso del Perú, población absoluta en el Perú. Ajá. ¿Cuántos seremos aproximadamente, muchachos? ¿Sí? ¿Cuántos seremos hoy, no? Actualmente, más o menos, ¿no? Un más menos, ¿sí? Muy bien, porque para el 2017 el censo marcó 31 millones, ¿sí? Pero obviamente la población crece, ¿no? Hoy, para el 2022, más o menos 33 millones, correcto, muy bien, ¿no? Somos más o menos 33 millones de peruanos, ¿sí? 33 millones de habitantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, muchachos, si hablamos departamentalmente, ¿cuál será el departamento de mayor población absoluta? ¿Sí? ¿Cuáles son los departamentos más poblados del país? A ver. Lima. Exacto, muy bien. En un primer lugar estaría el departamento de Lima, ¿no? Lima presenta 9 millones de habitantes. Claro, ¿no? Acercándose a 10 millones Lima. ¿Ah? Prácticamente ya 10 millones de habitantes Lima. Imagínate. O sea, casi la tercera parte,
¿sí? Casi la tercera parte de la población en el Perú vive en Lima, en el departamento de Lima, ¿sí? Eso habla mucho, ¿no? Del centralismo que hay en nuestro país, ¿no? Del gran grado de concentración poblacional que tiene el departamento de Lima. Y eso, que estamos hablando del departamento de Lima, ¿no? Conformada por 10 provincias. Entonces, en el departamento de Lima tenemos casi 10 millones de habitantes, pero en esos casi 10 millones de habitantes, 9 millones están en Lima metropolitana, ¿sí? En la misma capital. O sea, imagínate el grado de concentración que tiene Lima metropolitana, ¿sí? El centralismo, ¿ok? Muy bien. Pero en Lima ya no hay limeños, ¿no, profe? Claro, o sea, netos de Lima, no, ¿no? Debido a la migración, ¿no? A la masiva migración, claro. O sea, has nacido en Lima, pero obviamente tienes una familia que procede, ¿no? De otras partes del Perú, ¿no? Alguna migración interna hacia Lima bastante notorio, ¿sí? O sea, limeños, no hay, pues, ¿no? Limeños son muy pocos ya, ¿no es cierto? Ya que la migración, ¿no? Que se dio en décadas anteriores ha hecho de que, bueno, ¿no? Sea una población más heterogénea, ¿no es cierto? Lima. Cruzado, dice Perla. Muy bien. Ok. Hablando departamentalmente, Lima es el primero. El segundo departamento más poblado es Piura, ¿sí? Piura. Y tercero es La Libertad, ¿sí? Lima, Piura y La Libertad serían los 3 departamentos más poblados. Por ahí me mencionaron Arequipa. Si hablamos ciudades, las 3 ciudades más pobladas, Lima, Arequipa, Trujillo. Si hablamos de ciudades, ¿no? La ciudad de Lima, Lima metropolitana, ¿sí? Que te decía 9 millones, ¿sí? Ok, ciudades, no países. Lima, Arequipa y Trujillo, ¿no? Serían las 3 ciudades más pobladas. Pero a nivel departamental, ¿sí? A nivel departamental, Lima, Piura y La Libertad son los 3 departamentos más poblados. ¿Correcto? Muy bien, y exacto, Pablito, ¿no? Ya en un cuarto lugar Arequipa y bueno, sí. Al menos hay que saber los 3 primeros. Esto demuestra que mayor presencia poblacional es la costa central, ¿no? Mayor grado de concentración poblacional es la costa central, Lima y la costa norte, ¿sí? Piura de la Libertad, ¿no? Es la zona de nuestro país donde hay mayor grado de concentración poblacional, ¿correcto? Muy bien. Ahora, y departamento de menor población absoluta, ¿sí? Departamento de menor población absoluta, ¿sí? ¿Cuál será el departamento menos poblado? El departamento de Madre de Dios, ¿sí? El departamento de Madre de Dios, ¿sí? Muy bien, muchachos. Ok, ajá. Vamos con la población relativa, ¿sí? Vamos con la población relativa, jóvenes. A ver, rapidito. Ajá. La población relativa, ya, se le conoce al número de habitantes, ¿sí? Al número de habitantes en un lugar por kilómetro cuadrado, ¿sí? Ok, es el número de habitantes por kilómetro cuadrado del territorio, ¿sí? A eso se le va a llamar población relativa. ¿Correcto, jóvenes? A eso se le va a llamar población relativa. Ahora, esta población relativa también es llamada o conocida como densidad poblacional, ¿sí? También lo vas a llamar así, llamada densidad poblacional, ¿ya, muchachos? Correcto, ¿sí? Llamada también densidad poblacional. Nos permite saber el grado de concentración
de población que hay en un lugar, correcto, ¿no? Si es que un lugar, una región, un espacio está sobrepoblado, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Esa densidad poblacional se halla a través de una división. ¿Cómo se halla esa densidad poblacional? Muchachos, densidad, ya esto lo sabes por ciencias, ¿ah? Densidad, ¿cómo es? ¿Es igual a qué? Densidad es igual a qué? A masa Masa entre volumen. sobre volumen. Ahí está, muy bien. A masa sobre volumen. Bueno, la masa en el país, ¿sí? La masa en el país sería la cantidad de habitantes, ¿no? La población absoluta, ¿ya? La población absoluta, muy bien. Y el volumen, el espacio, sería el territorio, claro, el territorio expresado en kilómetros cuadrados, ¿ok? Muy bien. Ok, listo. Ahí está. A través de esa fórmula puedes hallar la población relativa o densidad poblacional, correcto, ¿no? Población absoluta, que es el número de habitantes, sobre el territorio expresado en kilómetros cuadrados, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, a ver, el censo del 2007, ¿no? El penúltimo. En el penúltimo censo, la población en el censo del 2007 fue de 28.220.764 habitantes, ¿sí? Esa fue la población del 2007, ¿sí? 28.220.764 habitantes. Ahí tienes la población absoluta, ¿sí? Ahí tienes la población absoluta. Sobre el territorio. ¿Cuánto es el territorio del país? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. Ajá, muy bien. Entonces, hacemos una pequeña división, ¿no es cierto? Divides, sacas ahí tu calculadora. Bueno, acá lo podemos hacer, ¿no? Manualmente, ¿no? Cuarta, quinta, hacemos acá mitad, ajá, aplicamos Ruffini y saldría 22 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? 22 habitantes. En el 2007, en el 2007, ¿sí? En el 2007. Ahora, jóvenes, el volumen se ha mantenido, nuestro territorio se ha mantenido, pero la población ha aumentado, ¿sí o no? ¿Sí? La población ha aumentado. Si el volumen aumenta, ¿qué ocurre con la densidad? ¿Sí? Si el volumen aumenta, ¿qué ocurre con la densidad? La densidad aumenta, ¿sí o no? Claro, aplicando no ciencia, ¿sí o no? ¿Ok? Imaginemos que nuestro territorio se ha mantenido, pero el volumen, la población ha aumentado, ¿cierto? La masa ha aumentado. Entonces, ¿qué ocurre con la densidad? Aumenta. Hoy la densidad en el país es de 24 habitantes, ¿sí? La densidad poblacional hoy, 2017, es de 24 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Ha aumentado, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el país más denso en el mundo? ¿Sí? País más denso. Es un estado pequeñito, ¿sí? Los países de poca extensión se caracterizan por ser sumamente densos. Profe, ¿la densidad es la cantidad de habitantes o no? La densidad. Densidad poblacional es población relativa, o sea, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad poblacional es la población relativa, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y cómo lo obtienes eso? Dividiendo la población absoluta, o sea, el número de habitantes, sobre el territorio expresado en kilómetros cuadrados. ¿Sí? El país más denso, Mónaco. ¿Sí? Es el estado más denso. ¿Sí? Muy bien. Y el estado menos denso, ¿sí? El país menos denso es Mongolia. Ahí vas a encontrar 2 mongoles por kilómetro cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ahora,
En el caso del Perú, basándonos en el censo 2017, ya que es información oficial, ¿sí? En el Perú, ¿sí? Sería de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. San Marcos te va a preguntar, ¿esa población relativa ha aumentado o ha disminuido? ¿Ha aumentado o ha disminuido esa población relativa? Ha aumentado, ¿no? Uy, ¿esta palabra? Ahí está. Oye, sí. Ha aumentado, ¿no? ¿Y por qué? Por el aumento de la población, ¿ya? Muy bien, muchachos, me voy a quedar aquí, voy a programar con Ethel una continuación del tema, el tema es bastante amplio, en verdad, ¿sí? Así que, reprogramo con Ethel, sí, una pequeña clasecita, ya, yo me comprometo en eso, justificando mi, bueno, tratando de, subsanar, ahí está, muy bien, redimir, corregir, ¿sí? Ya, esta falta de hoy o la tardanza. Muy bien, listo. No, muchachos, yo no te voy a esperar como lo hizo tu ex. Me comprometo, sí, en esta semanita, antes del examen, para que, ¿no? Por ahí tengas el tema del día de hoy completo. Sí, muy bien, muchachos. Voy a programar ahorita con Ethel, así que Ethel anda muy ocupada en su horario, muchachos. Tengo que ver ahí un tiempo libre para que pueda, ¿no? Hacer esa clasecita o acompañarme o, bueno, programar la clase. Listo. Nos vemos, muchachos. Chicos, cuídense. Chau, chau, chau.